Me entró una crisis, ¿verdad? Prácticamente como que me salí de la realidad y cuestionaba todo y me sentía súper mal, sentía que no me querían, bueno, las malas experiencias que he tenido en mi vida, o sea, como que todo se me juntó. Llegó un momento que mis papás ya no sabían qué hacer conmigo, entonces decidieron internarme en un hospital psiquiátrico. Para mí al principio fue como muy duro, muy chocante, porque en aquel momento de ignorancia, ¿verdad? Yo decía que no, yo no estoy loca, y yo no quiero ir donde el psiquiatra y no sé qué, están locos ustedes, no sé qué. Bueno, existe como el tabú que la gente que va donde los psicólogos es porque están locas o locos. O sea, todavía existe eso, ¿verdad? Y si eso piensan a nivel psicológico, también a nivel psiquiátrico. Pero son personas con algún tipo de depresión, o algún tipo de ansiedad, o algún tipo de trastorno esquizofrénico o esquizoafectiva, que se pueden como controlar. La cosa es que al final me terminaron internando, me ayudó en aquel momento. No estoy defendiendo al hospital psiquiátrico porque no lo podría defender como al 100%, ¿verdad? Porque si no, si cada vez que uno se siente mal, va a ir al internamiento, pues no, esa no es la idea. El avance científico y ético de finales del siglo XX y principios del XXI hizo que muchas naciones comprendieran la necesidad de abordar la salud mental de la población de manera distinta. Costa Rica no fue la excepción, y mediante la firma de acuerdos y declaraciones internacionales se comprometió a abandonar el viejo paradigma de hospitalización psiquiátrica y dar paso al nuevo modelo de atención en la comunidad. Para lograrlo, el país creó la política y el Plan de Acción 2012-2021. Sin embargo, implementó menos del 28% de las metas propuestas, según el último informe de la Contraloría de la República. La Contraloría emitió finales del año 2018, un informe relacionado con el tema de la rectoría del Ministerio de Salud. Uno de los principales hallazgos fue deficiencias en la definición y en el seguimiento del plan de acción. Determinó debilidades en la gestión presupuestaria, lo que implicó que tenía recursos por más de 436 millones y solo utilizó 128 millones para el periodo 2014-2017. No estaba promoviendo el desarrollo de investigaciones que permitieran generar insumos para las eventuales tomas de acciones o correcciones en la política y en el plan de acción. Mira, yo creo que es que inicialmente teníamos un proceso de organización diferente. Todo este mismo proceso de la Contraloría nos ha permitido tener, digamos, datos muy claros y muy concretos de por dónde sí y por dónde no debiera de haber ido esta política y el plan. Sin embargo, igual, se nos vino la pandemia, ¿verdad? Y al venirse la pandemia, los equipos nuestros, los equipos de las áreas rectoras son equipos pequeños. Entonces las compañeras encargadas del tema también de salud mental tuvieron que abocarse a atender la pandemia. Bueno, y atender asuntos de salud mental de la pandemia. Yo en este momento no te podría también aquí dar metas, me da mucha pena. Ahora con el tema de la pandemia es como complicado también porque hay mucha gente que está muy estresada, que está muy ansiosa por todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí, para haber pasado, que fueron como 10 años más o menos, ¿verdad? La verdad, estamos muy atrasados, la verdad. O sea, ni siquiera digamos el 50%. La salud mental no está avanzando entonces en el país. Para la Contraloría General de la República este tema es muy importante, más en la coyuntura actual. De ahí las disposiciones que se están girando para que se subsanen las debilidades encontradas. Las disposiciones de la Contraloría son de acatamiento obligatorio. Giramos 11 disposiciones. De esas 11 disposiciones, algunas iban dirigidas al jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, otras al ministro de Salud y a la ministra de Planificación y a la ministra de Educación. En general, entonces, son 5 disposiciones cumplidas y 6 que todavía están en etapa de cumplir. Tuvimos que decirle, por favor, denos plazo, no vamos a poder cumplirlos tal y como estaban, precisamente por el tema de la atención de la pandemia. La prórroga que se pidió específicamente va en algunos sentidos de algunas de estas disposiciones. Lo que nos pide la Contraloría y lo que nos ha pedido era, lo que estaba establecido en el plan de acción de la política, era que cada área rectora tuviera un diagnóstico de salud mental, elaborara un plan de acción y elaborara, digamos, la aplicación del modelo comunitario.
Eso lleva un proceso articulador, local, de trabajo comunitario, ¿verdad? Implica elaborar un documento, o sea, implica una metodología que bajo las circunstancias en que estamos, todos los actores a nivel local están abocados básicamente al cumplimiento de la normativa de atención de emergencia. Hay un decreto que establece cuál es la norma de atención de emergencia. Entonces, ahí se abocaron a atender eso, ¿verdad? Y no a hacer todo el desglose del diagnóstico y demás. Entonces, por eso fue que pedimos prórroga. Hubo una ampliación que se le dio como de 4 o 5 meses, que fue a mediados del año pasado con eso. Y volvieron a pedir a inicios de este año otra ampliación de plazo. Y la Contraloría, entonces, en principio, estaría haciendo una nueva valoración de riesgos y eventualmente desarrollando estudios de este tipo en el año 2022. El enfoque comunitario de salud mental que el país no logró implementar pretendía evitar el internamiento de quienes no lo requieran y puedan ser tratados y tratadas de forma ambulatoria en un hospital general o periférico, o bien en un EVAIS. Este modelo de atención favorece la recuperación de las personas, pues no las extrae de su entorno ni las separa de sus seres queridos, estudios, trabajo y actividades recreativas y sociales. Para mí lo ideal sería que no existieran hospitales psiquiátricos o que sean solamente como consulta externa. Hasta donde yo sé, no hay hospitales psiquiátricos en algunos lugares del mundo. Me parece que es más humano, ¿verdad? Y no tan punitivo, ¿verdad? Como usted está enferma mental, al hospital psiquiátrico a encerrarte, porque, o sea, que hice mal para que me encierren en un lugar y no es justo, porque nos están aislando, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Cuando yo estuve internada en el 2009, conocí una amiguita, ella tenía 15 en aquel momento, ellos son de Pérez Celedón, y entonces los papás eran de una familia de escasos recursos, no podían ir desde Pérez Celedón a San José todos los días a visitarla, porque no tenían la plata, o sea, no tenían los recursos, ¿verdad? Y tampoco, o sea, ¿verdad? Movilizarse es muy complicado, ¿verdad? Entonces eso es una injusticia, porque cuando uno está ahí, uno lo que quiere es estar con su familia. O sea, no me quiten de mi casa, no me saquen de mi casa, porque, ¿por qué? Pero yo conozco mucha gente que han estado, no sé, más de 20 veces internadas y así, ¿verdad? Y como que también dicen que cada internamiento cada vez se deteriora más. Es que el tiempo se va demasiado lento ahí. Tienen un área, que hay como unos pollitos, y ahora no sé, porque eso fue hace años, ¿verdad? No sé cómo será ahorita, la verdad. Había un área como de cemento, ¿verdad? Y ya. Y entonces los hombres tenían su cancha de básquetbol, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, en aquel momento, ellos podían salir de los pabellones, pero las mujeres no nos dejaban salir, a menos que fuera porque estábamos visitadas, porque ellos decían que las mujeres íbamos a la malla, digamos, a buscar como a conquistar a los chicos, entonces no nos dejaban salir, ¿verdad? Siento como que uno pierde un poco los derechos en ese lugar, ¿verdad? Porque, bueno, es que no tenés cómo recrearte, ¿verdad? Era como estar todo el día encerrado en la UCI, ¿verdad? Y en el pabellón. Entonces, si uno se iba encerrado, ¿verdad? Pasaban días que no pasaba nada, todo uno estaba ahí haciendo nada. Y qué peor cosa es que no estar haciendo nada, porque la mente es peor, ¿verdad? Sí hay todo un modelo de abordaje local y se evita el proceso de internamiento lo más que se pueda, pero no puedo decir que esté totalmente todo atendido desde un nivel local. Ahí sí te voy a quedar mal, no tengo datos en este momento como para poder yo decirte que tengo un porcentaje. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de registro ya establecido a nivel por decreto de declaración obligatoria a partir de 2018. Sin embargo, el año pasado, por los procesos de la pandemia, tuvimos dificultad de registro, ¿verdad? Entonces yo no te puedo decir en este momento que lo que está registrado, lo que tengo en las bases de datos es real. El traslado que se está haciendo a este modelo tiene, digamos, elementos importantes porque va más orientado a la etapa preventiva. En Talamanca, por ejemplo, tiene una de las tasas de suicidio más altas, y con el desarrollo de acciones de política pública concretas lograron bajarlas
de 2014, que eran 31 por cada 100.000, a 7.53 por cada 100.000 en el año 2016. De ahí la importancia de las acciones propiamente en la comunidad, pero la Contraloría encontró que en este tema, digamos, la cobertura que se estaba dando por parte del Ministerio de Salud en este tema no era la razonable en estos casos, y se determinó, por ejemplo, que algunos de las acciones que deberían implementarse a nivel de las comunidades no se habían logrado implementar acorde con el plan establecido. La mejora en la salud mental son como muchas cosas, ¿verdad? Todo es integral. O sea, no es solamente, como decía, un medicamento o solamente ir donde la psicóloga, sino como que son diferentes factores. O sea, se dicen que, bueno, que para una buena salud, buena alimentación, hacer ejercicio, trabajar, no sé, tener familia, una familia, amigos, y son muchas cosas, ¿verdad? Yo he logrado sentirme bien, ¿verdad? Con la radio y con psicóloga, ¿verdad? Y obviamente también con la familia, ¿verdad? También sentirse parte querido y querida. También es importante para el apoyo emocional de las amistades, ¿verdad? Sentirte parte de la comunidad. Yo trabajo aquí en mi comunidad, entonces yo me he sentido como muy bien, ¿verdad? Como te decía, como que los grupos son muy importantes, ¿verdad? La posibilidad de que puedas estudiar algo, ¿verdad? Conseguir trabajo, tener espacios de recreación, ¿verdad? Todas las comunidades deberían de tener como un centro de atención terapéutico, psiquiátrico, de salud mental o psicología, ¿verdad? Porque hay gente que viene a la escuela, que viene de Heredia, entonces todo está como centrado en San José, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué no abrir estos espacios en todas las comunidades y que no sea solamente para personas como uno, con una condición mental, ¿verdad? Sino que todo el mundo de la comunidad puede asistir a ese lugar y de esa manera nos sentimos más parte de la comunidad. La proyección es seguir avanzando. Yo creo que estamos avanzando, o sea, eso no se ha dejado, digamos, de avanzar. Recordar que el plan de acción y la política tienen su periodo de vigencia este año, en el 21. Entonces, nos toca sí o sí ajustar ese plan, ¿verdad? Y esa política este año. Entonces, al hacer ese ajuste, probablemente van a tener que hacerse los avances diferentes a nivel local y regional. El vencimiento de la política nacional y el plan de acción es una gran oportunidad para analizar y entender qué fue exactamente lo que impidió su implementación. Con esta información es posible redefinir las metas, los procesos y los responsables y crear mecanismos oportunos para la rendición de cuentas. Asimismo, modificar la administración hospitalaria al tiempo que se involucra a las mismas instituciones en el diseño de la nueva política. Lo anterior con miras a atender la salud mental desde un enfoque cada vez más preventivo y siempre comunitario, integrador, desestigmatizante y que suponga la máxima vigencia de los derechos humanos. Y otra cosa me parece importante que la Contraloría, digamos, en este caso dispuso que se valoraran cuáles iban a ser las acciones concretas que se iban a hacer en la incorporación de este tema en los currículos tanto en secundaria como en primaria. Esperamos que en el segundo semestre, en julio, ya empecemos estos procesos de análisis, porque esto implica convocar actores, por supuesto, de forma virtual, elaborar el diagnóstico, elaborar la política, elaborar el plan de acción, definir metas, indicadores y metas realistas y metas que sean acordes a la institucionalidad y a las capacidades financieras país. Y esperemos a ver qué pasa este año, a ver si vuelven a hacer otra política y a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero mientras la política, digamos, lo que es el sistema de salud mental en Costa Rica no haga nada, hay que tomar en cuenta como otros proyectos que están trabajando para eso, como Podemos Volar, ¿verdad? Que yo siento que es un espacio que ayuda un montón, que busquen apoyo en otras partes, tal vez no del Estado, pero que sí estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la salud mental en Costa Rica. Y como todo ser humano, a veces tenemos preocupaciones, tensiones o cosas, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero todos somos iguales, ¿verdad?
Y yo creo que la inclusión es como lo más importante, ¿verdad? Hay muchos lugares donde no hay inclusión, ¿verdad? Y sí, y sería como que la gente se desestigmatice con el tema de la salud mental.